Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Bruno. Bueno, vamos a finalizarlo ya, solamente nos queda bordarle su cara y colocarle el pelo, así que pues nada, vamos a empezar. Vamos a comenzar marcando dónde irán colocados sus ojos. Entonces, vamos a poner bien el cuerpo recto, que está así un poco ahí. Y desde el cambio de color del pelo vamos a contar 6 filas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí más o menos vamos a localizar el centro de la cara, colocando bien el cuerpo recto y su cabeza recta. Y una vez que tenemos localizado el centro de la cara, vamos a contar 4 puntos hacia nuestra derecha. 1, 2, 3, 4. Ahí iría colocado un ojo. Y desde la misma mitad contamos otros 4 hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Y ahí es donde irían colocados los ojitos. Entonces ahora con otra aguja y un hilo de color negro nos vamos a meter por la cabeza y vamos a salir un punto por encima de donde hemos puesto la marca del ojo. ¿Vale? Yo no sé si podéis verlo bien. Ahí, un puntito por encima de donde está la marca. Ahora ya podemos quitar la marca. Y ahí es donde vamos a empezar a bordar su pupila. Tenemos que hacer un pequeño círculo en estos 4 puntos de aquí. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos hacia abajo y salimos por un lateral. Vamos a colocar el hilo así por la aguja. Ahí lo vamos a asegurar metiéndonos en el mismo punto. Y ahora vamos a marcar por el otro lado. Hacemos lo mismo, vamos hacia abajo y salimos por el lateral. Aseguramos metiéndonos en el mismo punto y salimos por abajo o por arriba, da igual. Y ahora vamos a rellenar todo esto con el hilo negro, dando así pasaditas. Como más cómodo sea a vosotros, vais dando pasaditas y rellenamos todo de negro. Al terminar, remarcamos un poquito más el círculo que hemos hecho al principio para que se quede más redondito y más bonito. Entonces por ahí vamos a marcar. Hacemos el otro lado también. Y vamos a marcar también por arriba y por abajo. Y ahora nos vamos a pasar al otro lado, también un punto por encima de la marquita que hemos puesto. Ahí nos pasamos hacia el otro lado, ya podemos quitar la marca y hacemos lo mismo en este otro lado. Una vez que tenemos ya las dos pupilas, vamos a seguir con el iris. Si recordáis, yo le había hecho el iris a este otro Bruno con dos colores, verde y con marrón, porque según el momento ya sabéis que le cambian los ojos de color. Así que se lo voy a volver a hacer así, vosotros podéis hacerlo como queráis, primero con el marrón y luego con el verde, o como yo, primero verde y luego marrón, o en un solo color. Entonces yo voy a comenzar con el color verde y desde la cabeza vamos a ir así hacia un lateral del ojo y le vamos a hacer unas poquitas pasadas, solamente 2 pasadas o así, por debajo del ojo, de una mitad hacia la otra mitad. No le vamos a hacer muy grueso porque como también lleva color marrón,
pues no nos vamos a pasar en el color del iris. Ahí está, y en el otro le hacemos lo mismo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el color marrón. El marrón más clarito, ¿vale? Teníamos dos marrones, el oscuro es para las cejas, el más clarito es para los ojos. Ya veis que le he hecho una pasadita muy simple en color marrón, hacemos lo mismo en este otro lado. Ahora seguimos con el color blanco y le vamos a hacer unas pasaditas también por debajo, igual que hemos hecho el verde y el marrón. Las vamos a hacer desde un poquito más arriba, que el verde lo habíamos hecho desde la mitad del ojo, el marrón ya estaba un poquito más arriba y el blanco pues también un poquito más arriba. Vamos a hacer así. Unas pasaditas simples para que no engorde mucho el ojo por abajo, porque lleva tantos colores de hilo que para que no se quede excesivamente grande por abajo, le vamos a hacer muy simples las pasadas de hilo. Ahí está, así es como se lo voy a dejar y hacemos lo mismo en el otro lado. Ahora de nuevo vamos a tomar el color negro y vamos a hacer un semicírculo por encima del ojo, desde una esquinita a la otra. Nos metemos así en una esquinita y vamos a hacer un pequeño círculo hasta aquí, por encima del ojo. Un borde, más bien que un círculo. Así, un bordecito por ahí. Y vamos a hacer una pequeña esquinita de negro en el lateral de fuera. Entonces, como estamos en este ojo, le vamos a hacer el borde por este lado. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Ahora con el color marrón más oscuro vamos a hacer sus cejas. Entonces desde la cabeza vamos a salir en la esquinita del ojo, más o menos en el punto que tengáis ahí más cercano a la esquinita del ojo, y lo hacemos dos filas por encima del ojo. Entonces aquí tenemos una y dos, por ahí vamos a salir y ahora vamos a hacer 3 puntos hacia el lateral, 1, 2, 3, ahí nos vamos a meter y vamos a tomar una fila hacia abajo, 2 puntos más. Entonces nos meteríamos por aquí y salimos una fila hacia abajo, 2 puntos más, un punto y otro punto. Y esto es lo que vamos a marcar como ceja. Ese rabito de aquí de la esquina más la parte recta de arriba. Podéis darle las pasaditas que queráis. Yo le voy a hacer la ceja algo gruesa. Y una vez que tenemos el grosor de ceja que más nos guste, nos pasamos al otro lado y vamos a volver a hacer lo mismo. 3 puntos hacia el lado y ahora vamos a contar otros 2 puntos más, una fila por debajo. Y lo mismo, lo remarcamos las veces que sean necesarias. Vamos a hacer ahora la nariz. Entonces,
Yo se la he colocado una fila por debajo de los ojos. Si aquí terminan los ojos, una fila por debajo es donde yo le hago la nariz. Y más o menos el grosor que vosotros queráis. Yo le he puesto 3-4 puntos por ahí. Así que quede bien centradita. Y simplemente le dais unas pasadas, una encima de otra, hasta que tengáis el tamaño que más os guste. Vamos ahora a hacer las orejas. Entonces hacemos un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena y ya podemos tirar la hebra. Vamos a cortar antes de cerrar el anillo. Sacamos la hebra de todo y vamos a cerrar el anillo así, para que se nos quede esta forma. Entonces ahora, para colocársela, vamos a enhebrar primero la parte de abajo, la que está hacia el piquito de abajo, y yo se la coloco en la fila de la nariz, en la misma fila. Cuento desde el lateral del ojo 4 puntos o 5, dependiendo de dónde esté el ojo. 1, 2, 3, 4. Le voy a colocar 4, porque como el ojo termina a mitad de punto, serían realmente 4 y medio, y es suficiente. Entonces ahí se lo vamos a poner. Y ahora vamos a amarrar la parte de arriba de la oreja, pasando la aguja por el primer punto bajo que tenemos, el de la esquinita. Ahí nos vamos a pasar. Colocamos bien en su sitio. Y ahora nos vamos a pinchar aquí en la cabeza, en el puntito más cercano de la oreja que tengáis. Y ya lo podemos llevar hacia atrás. Ahí hacemos un nudo, si queréis, para asegurar mejor. Y ya podemos esconder la hebra y cortar el resto. Y ahora con la otra hebra del centro de la oreja que se nos ha quedado, la vamos a pasar hacia adelante. Si se os ha quedado hacia atrás, lo pasáis hacia adelante. Lo vamos a enhebrar aquí. Y nos vamos a pasar por dentro del anillo mágico, pinchándonos ahí en la cabeza, en el puntito más cercano que tengáis. Y ya lo vamos a sacar hacia atrás. Y vamos a hacer lo mismo, un nudito. Y escondemos la hebra. Ya podemos cortar este sobrante y ponemos la otra oreja igual. Y ahora vamos a hacerle su barba y su perilla. Entonces con el color negro, desde la cabeza vamos a salir en la mitad de la nariz por la parte de abajo, ¿vale? La mitad de la nariz por la parte de abajo. Y vamos a ir hacia un lateral, pues lo que vosotros veáis, más o menos 3 puntos he tomado yo, entonces 1, 2 y 3, hasta ahí, hasta el lateral, 3 puntitos, una fila por debajo, nada, tampoco, una o dos, ¿vale? Si le queréis hacer un poquito más abajo, ahí. Y volvemos a salir por el mismo lugar de la nariz. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. 3 puntitos y ahí. Ahora vamos a hacer con esta hebra que hemos salido de aquí de la esquinita otros más o menos 2 hacia abajo. Pero aquí ya bajamos 3 o 4 filas. Entonces 1, 2, 3 filas hacia abajo y nos vamos a meter como 2 puntitos hacia adentro. ¿Vale? Lo haríamos aquí si fuese recto, pero nos metemos 2 hacia adentro, entonces vamos ahí. Y salimos por la otra esquinita, así, para que se quede una especie de pentágono. Aquí vamos a hacer otro lado y después haremos la parte de abajo, entonces nos va a quedar ahí un pentágono. Salimos por ahí por esta otra esquinita y vamos a hacer lo mismo, 3 filas hacia abajo y nos metemos 2 puntos hacia adentro. A ver, porque he metido un punto más, vamos a cambiar.
Si nos equivocamos no pasa nada porque se puede retocar. Así, que quede bien parejito. Y ahora vamos a hacer desde una oreja hasta la otra pasaditas así por debajo. Entonces vamos a ir haciendo pasaditas pequeñas, porque si hacemos un hilo así entero se nos va a estar moviendo. Entonces pasaditas así como de 3 puntos. Y vamos hacia la oreja. Ahora hacemos otra por aquí. Y vamos hacia el otro lado. Volvemos hacia ahí. Y vamos subiendo despacito. Vamos haciendo así pasaditas. Desde una oreja hasta la otra oreja. Voy a tomar más hebra negra y a esto le podéis dar el grosor que a vosotros más os guste. Yo aquí le he dado así, unas pasaditas, no hace falta que hagáis todo el cuello, ¿vale? Solamente así. Y si queréis también podéis darle algunas pasaditas más en lo que hemos hecho al principio. Yo le he dado una segunda pasada a todo. Ya no sé si lo habréis notado. Y ahora le vamos a hacer un triángulo aquí abajo a modo de su perilla. Entonces, teniendo en cuenta que su boca iría más o menos aquí, debajo de la nariz, 2 filas, ¿vale? Entonces, una fila por debajo de donde iría su boca es donde vamos a empezar a colocar su perilla. Yo voy a tomar 3 líneas, así solamente. 3 puntos, perdón. Ahí. Con un par de pasaditas y voy a bajar una fila más hacia el medio para hacer un pequeño triángulo, así, hacia el medio por ahí. No sé si se ve bien, ahí. Y en la otra esquinita igual, así, bajamos hacia ahí. Y ahora solamente tenemos que rellenarlo, que le falta muy poquito. Le damos así unas pasadas y enseguida ya lo tenemos relleno. Y ahí estaría hecha ya su barba y su perilla. Como yo ahora ya no les hago boca, pues así se queda. Pero si se la queréis hacer, ya os digo, una fila por encima de donde le hemos hecho la perilla, aquí, le podéis hacer una pequeña rayita y ahí estaría su boca. Ahora le vamos a poner unos puntos de luz con la pintura acrílica blanca y con algún palito, lo que tengáis. Le vamos a poner uno por aquí. Y otro pequeñito aquí abajo. Ahí está. Y en cuanto se seca esta pintura vamos a hacer el pelo. El pelo se lo vamos a hacer en color negro, pero yo os lo voy a mostrar en otro color porque si no en la cámara no se ve y este prefiero que lo veáis. Entonces vamos a comenzar haciendo 30 cadenas. Una vez que tenemos las 30 cadenas lo vamos a cerrar en forma de círculo. Entonces aquí en la primera cadena nos vamos a unir . Nos vamos a unir así con un punto bajo y ahora desde aquí que estamos vamos a levantar 23 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora de las 23 cadenas nos vamos a regresar haciendo un aumento en la primera cadena, ahora hacemos 3 puntos bajos, un punto en cada cadena, 1, 2 y 3, y volvemos a repetir un aumento y de nuevo 3 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir 5 veces. 2 y 3. Llevamos 2. En el siguiente un aumento y 3 puntos bajos y así llevamos 3. 1, 2 y 3. De nuevo un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y tenemos 4 repeticiones y nos falta la última. Un aumento y 3 puntos bajos.
1, 2 y 3. Y ahora nos quedan 2 cadenas que hacemos 2 puntos bajos solitos, 1 y 2, y ahí estaría el pelo. Entonces lo que conseguimos es hacer un rizo, pero no demasiado definido, porque estamos haciendo una separación de 3 puntos en cada aumento. Entonces no se define demasiado, y por eso lo vamos a hacer así. Ahora en el siguiente punto, en la siguiente cadena, que teníamos 30 aquí alrededor, ahí nos vamos a unir con un deslizado. Ahí nos unimos, ahí está, y ya tendríamos el primer pelo. Ahora vamos a la siguiente cadena, nos pasamos haciendo un deslizado y volvemos a hacer esto mismo. 23 cadenas y nos regresamos haciendo un aumento y 3 puntos bajos durante 5 veces. Luego las 2 últimas cadenas hacemos 2 puntos bajos normales y nos unimos en la siguiente cadena haciendo punto deslizado. Y nos pasamos a la siguiente para volver a comenzar con otro pelo. Y así vamos haciendo alrededor. Y así sería como os tiene que quedar. Ahora ya os lo voy a enseñar con el color negro, que naranja no lo he tejido, era solamente para explicar. Os quedará así un círculo y con estos pelillos saliendo por los alrededores. Este de momento lo dejamos ahí apartado, vamos a hacer otro. Ahora vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 12 puntos bajos. 1. Una vez que tenemos los 12 puntos bajos en el anillo, lo vamos a cerrar. Apretáis ahí lo que podáis, aunque bueno, lo vais a hacer en color negro, entonces aunque se quede un poquito abierto, no se va a notar porque la cabeza también ya estaba tejida de negro. Lo cerramos y ahora en la primera cadena que tenemos, ahí nos vamos a unir con un punto deslizado y vamos a levantar 23 cadenas nuevamente. Una vez que tenemos las 23 cadenas, nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un aumento y ahora 2 puntos bajos. Antes hacíamos 3, ahora son 2. Y volvemos a repetir un aumento y 2 puntos bajos. Esto lo tenemos que repetir un total de 7 veces. Al terminar las 7 repeticiones nos queda una cadena solita, hacemos un punto bajo normal y en el siguiente punto del anillo mágico nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí se queda este rizo, que es un poquito más marcado que el que hemos hecho en antes. Estos de aquí arriba van a ser un poquito más marcados. Y así, ahora, una vez que estamos aquí unidos, volvemos a levantar 23 cadenas y volvemos a hacer esto mismo. Antes, en la parte que habíamos hecho antes, esta de aquí, cada vez que nos uníamos, nos pasábamos después al siguiente punto para levantar las cadenas. En esta parte, no. Aquí nada más que llegamos nos unimos al punto y volvemos a levantar las 23 cadenas para hacer los rizos más pegaditos. Aquí tienen un poquito más de espacio y aquí más pegaditos. Y hacemos lo mismo, nos regresamos por las 23 cadenas haciendo un aumento y 2 puntos bajos durante 7 veces. Y después en la última cadena tejemos un puntito que se queda solo. Y así vamos alrededor. Así es como se quedan las dos partes del pelo. Esta se la vamos a colocar por debajo y esta por encima. De todas formas os digo, si por lo que sea os confundís y os sale un aumento más o un punto más o lo que sea, tampoco pasa nada, ¿vale? Son rizos y bueno, pues tampoco tienen que ser todos iguales y no se va a notar para nada. Entonces ahora se lo vamos a colocar. Vamos a comenzar colocándole la primera parte que habíamos hecho, que es la de las 30 cadenas cerradas en círculo. Y a ver si os lo puedo mostrar bien. Solamente se la vamos a colocar ahí centradita en la cabeza. Aquí está el círculo y aquí está la cabeza. Centradita en la cabeza, cosiendo así alrededor del círculo. Alrededor de las 30 cadenas. Se la colocamos ahí, centrada. Este es el anillo mágico de la cabeza, entonces ahí, lo más centrada que podamos. Y ahí se la vamos a colocar. Una vez que tenemos ya cosido lo que es el círculo, vamos a coser un poquito los rizos, pero solamente 2 puntitos así de cada rizo. Por ahí, en el siguiente también, ahí un poco 2 puntitos y ya está. Procurar sacárselos de delante de la cara, ¿vale? Que queden así abiertos hacia un lado y hacia otro, que no queden ahí delante. Y le coséis nada más que un par de puntitos a la parte de arriba del pelo. Ahí tenemos colocadita esta parte, así se queda un poquito loca, pero ya luego queda bien. Y ahora le vamos a poner la otra parte, la de arriba, que habíamos hecho los 12 puntos en el anillo mágico. Se la vamos a colocar
en el centro, lo que quedó sin cubrir, aquí. A ver, ahí se la vamos a colocar. Y también vamos a hacer lo mismo, cosemos el anillo alrededor y luego vamos a coser un poquito los pelitos, pues un par de puntos o así, y aquí vamos a procurar tapar esta parte de arriba. Esto negro que se nos queda aquí hacia la frente, le vamos a coser un poquito los pelitos ahí, para que no se nos queden así viéndose la parte esta de abajo. Pero solamente le cosemos ahí un poquito, ¿vale? No hace falta que cosamos todo el pelo. Y así es como le quedaría el pelo. Y ahora, bueno, pues le voy a colocar su ruana y os presento el muñequito terminado. Pues así es como queda. La verdad es que me ha gustado mucho cómo ha quedado. Yo pensaba que con este color verde no se iba a ver tan bonito, pero la verdad es que sí, me ha gustado un montón. Y aquí tenemos a Bruno 1 y Bruno 2. Espero que a vosotros os haya gustado tanto como a mí, que hayáis disfrutado el proyecto. Y si es así, os agradezco mucho que me dejéis un like o que os suscribáis al canal, si queréis decirme algo en los comentarios. Y también si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Y bueno, pues por ahí podéis comunicaros conmigo si queréis, o compartir alguna foto de los proyectos que hacemos aquí en el canal y bueno, me etiquetáis y así también lo veo, que me encanta. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!